Buenas noches, bienvenidos a todos los que ya están aquí. Qué emoción poderlos ver el día de hoy. Vamos a comenzar con nuestro día 9 de 16 noches con sentido o de sentido. Continuamos con esta lectura de El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. Espero que todos los que estén llegando escuchen un poquito. Si les llama la atención esto, pues quédense, por favor. Vamos a comenzar esta parte. Dice, una sesión de espiritismo. De vez en cuando se producían discusiones científicas en el campo. En una ocasión presencié algo que jamás había visto en mi vida anterior, aunque se relacionara tangencialmente con mis intereses profesionales, una sesión de espiritismo. Me convocó el médico jefe del campo, también recluso que sabía que yo era psiquiatra. La reunión, rigurosamente secreta, se celebró en su pequeño cuarto privado de la enfermería. Formábamos un círculo reducido al que se agregaba de forma antirreglamentaria el suboficial de la seguridad del equipo sanitario. Un prisionero extranjero invocó a los espíritus con una especie de oración. El administrativo del campo estaba sentado ante una hoja de papel en blanco y un lápiz en la mano, pero sin la intención voluntaria de escribir. En el curso de la sesión, que concluyó a los 10 minutos debido al fracaso del medium para conjurar a los espíritus, el lápiz del administrativo dibujó lentamente unas líneas sobre el papel en las que surgió de forma bastante legible la frase VAEV. Alguien aseguró que el administrativo no sabía latín y que nunca había oído esa expresión, vae victis, ay de los vencidos. En mi opinión, es muy probable que hubiese oído alguna vez esas palabras sin captarlas conscientemente y que hubiera permanecido en su interior para que el espíritu, entre comillas, el espíritu de su inconsciente, las recuperara en aquel momento, meses antes de nuestra liberación y del final de la guerra. Eh, Gracias, Gaby, por unirte. La huida hacia el interior. Pese a la bajeza física y mental imperantes en el campo de concentración, podía cultivarse una profunda vida espiritual. Las personas de mayor sensibilidad acostumbraban a una activa vida intelectual, posiblemente sufrieran muchísimo. A menudo su constitución era frágil. Sin embargo, el daño infligido a un ser íntimo fue menor, a su ser íntimo fue menor, pues eran capaces de abstraerse del terrible entorno y adentrarse a través de su espíritu. Ay, gracias Anita por tantos corazones. Gracias también por aquí vía Gerardo Torres. Gracias por estar aquí. Creo que también aquí hay otras personas que ubico. Gracias Gerardo Torres, Sandy Leiva. Gracias a todos los que se están uniendo y todos los corazoncitos aquí en Facebook. Gracias. ¿Dónde me quedé? Solo así se explica la aparente paradoja de que los menos fornidos soportaban mejor la vida del campo que los de constitución más robustas. Para aclarar esta cuestión, tengo que recurrir de nuevo a la experiencia personal. Contaré la serie de rutinas que se repetían cada mañana antes del alba, cuando nos dirigíamos al lugar del trabajo. Oíamos las órdenes vociferantes. Atención, destacamento, adelante, izquierda, 2, 3, 4, izquierda, 2, 3, 4, izquierda, 2, 3, 4, izquierda, 2, 3, 4. El primer hombre, media vuelta a la izquierda, 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 gorras fuera. Todavía resuenan en mis oídos esas palabras a la orden de gorras fuera. Atravesábamos la verja del campo enfocados por los reflectores. El que no marchaba con marcialidad recibía una patada.
pero corría peor suerte el que para protegerse del frío osaba calarse la gorra hasta las orejas antes de tener permiso de hacerlo. En la oscuridad del alba tropezábamos con las piedras y pisábamos los charcos de la única carretera de acceso al campo. Los guardias nos conducían a culatazos, gritándonos constantemente. Los que tenían los pies llagados se apoyaban en el brazo de su vecino. Apenas se oía una palabra. El viento helado no estimulaba la conversación. Con la boca protegida por el cuello de la chaqueta, el hombre que marchaba a mi lado me susurró de repente: si nuestras mujeres nos vieran ahora, espero que ellas estén mejor en sus campos e ignoren nuestra situación. Sus palabras avivaron el recuerdo de mi esposa. Cuando se ha perdido todo. Caminábamos kilómetros a tropicones, resbalando en el hielo y sosteniéndonos mutuamente sin decir nada, pero los dos sabíamos que cada uno pensaba en su mujer. Yo levantaba de vez en cuando la vista al cielo y veía diluirse las estrellas en el primer albor rosáceo de la mañana, tras una oscura franja de nubes, pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien imaginaba con asombrosa nitidez. La vi contestándome, sonriéndome con su mirada franca y alentadora. Real o imaginaria, su mirada iluminaba más que el sol del amanecer. En ese estado de embriaguez, un pensamiento vino a mi mente. Comprendía por primera vez la verdad contenida en las canciones de los poetas y proclamaba como el conocimiento supremo por tantos pensadores. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Percibí entonces en toda su profundidad el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias intentan comunicar. La salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad. Fíjense qué interesante. Aunque sea solo por un instante. Si contempla al ser amado, incluso en un estado de desolación absoluta, cuando ya no cabe expresarse mediante una acción positiva, cuando el único logro posible consiste en soportar dignamente el sufrimiento, en tal situación el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Por vez primera entendí el significado de las palabras: los ángeles se abandonan en la eterna contemplación amorosa de la gloria infinita. Delante de mí, un hombre tropezó y se desplomó, y sobre él cayeron los que iban detrás. Furioso, el guardia se acercó y sacudió el látigo sobre los cuerpos esparcidos por el suelo. Este incidente distrajo mi pensamiento por unos segundos, pero enseguida mi alma encontró el camino para regresar a su mundo. Y olvidándome de la vida en cautiverio, seguí hablando con mi amada. Yo le preguntaba y ella me contestaba. Luego ella preguntaba y yo respondía. ¡Alto! Habíamos llegado al lugar del trabajo. Nos precipitamos en el interior de la oscura caseta en busca de una herramienta en buen estado. Cada prisionero se hizo con una piqueta o una pala. ¿No podéis daros más prisa, cerdos? Pronto reanudamos el trabajo en la zanja, allí donde lo habíamos dejado el día anterior. El suelo helado crujía con los golpes de las piquetas y saltaban chispas. Los hombres permanecían silenciosos con el cerebro entumecido. Mi mente se aferraba aún a la imagen de mi mujer. De pronto me saltó una inquietud. No sabía siquiera si seguía viva, pero estaba convencido de algo. El amor trasciende la persona física del ser amado y halla su sentido más profundo en el ser espiritual, el yo íntimo. Que esté o no presente esa persona,
Que siga viva o no, en cierto modo, carece de importancia. Ignoraba si mi mujer vivía y no tenía medios para averiguarlo. A lo largo del cautiverio no tuvimos contacto postal con el exterior, pero en aquel momento esa cuestión había dejado de inquietarme. No sentía necesidad de comprobarlo. Nada afectaba a la fuerza de mi amor, a mis pensamientos y a la imagen de mi amada. Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que, insensible a la noticia, habría seguido contemplando su imagen y hablando con ella con igual viveza y satisfacción. Ponme de sello sobre tu corazón, pues fuerte es el amor como la muerte. Cantar de los Cantares 8:6. Qué bonito, ¿verdad? Esta parte de cómo aún en esa situación pudo encontrar esos momentos como de paz, como de esa serenidad, pensando en su amada. Y esta parte, qué interesante esta parte donde dice que trasciende la persona física, que el amor trasciende a la persona física, que aunque sea la persona el yo íntimo es lo que se busca o lo que podemos encontrar en medio de todo esto. Meditaciones en la zanja. La intensificación de la vida interior protegía al prisionero del vacío, la desolación y la pobreza espiritual de la vida del campo, devolviéndolo a su vida anterior. Gracias, Talis, por los corazones. Al dejar libre la imaginación, esta se solazaba en hechos del pasado, aunque no en los más valiosos. Al contrario, se recreaba con ternura en pequeños sucesos, en cosas insignificantes. La nostalgia los transfiguraba y adquirían un matiz especial. El mundo al que pertenecían parecía muy distante y no obstante, el alma se refugiaba en ellos con añoranza. Yo me veía tomando el autobús, abriendo la puerta de mi apartamento, contestando el teléfono, encendiendo las luces. Nuestros pensamientos a menudo se concentraban en esos detalles insignificantes con tanta intensidad que casi nos hacían llorar. A medida que se intensificaba la vida interior de algunos reclusos, apreciábamos también la belleza del arte y de la naturaleza con una emoción desconocida. Bajo su influencia, olvidábamos a veces las terribles condiciones de nuestro entorno. Si en el trayecto de Auschwitz a un campo de Baviera alguien hubiera visto asomados a los ventanucos de los vagones del tren nuestros rostros radiantes al contemplar las cimas de las montañas de Salzburgo, refulgentes por la puesta del sol, no habría creído que fuésemos hombres que habían perdido toda esperanza de vida y libertad. A pesar de ello, o tal vez precisamente por ello, nos maravillaba la belleza de la naturaleza, de lo que nos privó tanto tiempo el cautiverio. Incluso sucedía que en pleno trabajo, un prisionero atraía la atención de sus compañeros señalándole un resplandeciente crepúsculo tras las altas copas de los bosques bávaros, como en la famosa acuarela de Durero. En los mismos bosques donde construíamos un enorme almacén secreto de munición, una tarde, de vuelta en los barracones, ya tumbados en el suelo por el cansancio, con el cuenco de sopa entre las manos, entró de pronto un compañero que nos urgía a salir a contemplar una maravillosa puesta de sol. Allí, de pie, vimos hacia el oeste un cielo plagado de nubes que variaban de forma y de color del azul acero al rojo bermellón. Esa luminosidad contrastaba con la hiriente desolación grisácea de los barracones y del suelo fangoso, cuyos charcos reflejaban aún el resplandor del cielo. Luego, tras unos minutos de silencio de emoción, un prisionero dijo, qué hermoso podría ser el mundo. Sí, qué interesante, ¿no? Que en medio de toda esa situación difícil, ellos podían encontrar esas partes hermosas del mundo. O sea, aun cuando estemos pasando una situación difícil,
podemos enfocarnos en las cosas bellas, en las cosas positivas. O sea, esto a mí es algo de lo que me impactó mucho. Vamos a leer otro poquito. Monólogo al amanecer. En una ocasión, mientras cavábamos una zanja, el amanecer proyectaba una luz grisácea, gris el cielo y gris la nieve. Bañada por la luz del alba, grises los harapos que malamente cubrían los cuerpos de los prisioneros y grises sus rostros. Mientras trabajaba, mi imaginación con mi mujer, o acaso quería escudriñar la razón de mi sufrimiento, de mi lengua, de mi lenta agonía. En una violenta protesta contra lo inexorable de la muerte inminente, sentí que mi espíritu atravesaba todo el gris circundante, que trascendía ese mundo desesperado y en algún lugar oí un victorioso sí, una respuesta a mi pregunta sobre si finalmente la vida tenía sentido. En ese momento se encendió una luz en una granja lejana, recortada en el horizonte como una pincelada de color radiante de aquel amanecer grisáceo de Baviera. Et luz in tenebris lucet, y la luz brilla en medio de la oscuridad. Estuve muchas horas despedazando la tierra helada. El guardia pasaba junto a mí y me insultaba, pero yo seguía hablando con mi amada. La sentía a mi lado cada vez con más intensidad. Tenía la sensación de que podía tocarla, que si extendía la mano alcanzaría la suya. Una sensación extraordinariamente viva. Ella estaba realmente ahí. En ese preciso instante, un pájaro se posó justo delante de mí sobre el montón de tierra extraído de la zanja y me miró fijamente. Ay, esta parte está bien bonito. Eh, Me voy a permitir volver a leer este pedacito. Cuando dice, en ese momento, no, dice, en una violenta protesta contra lo inexorable de la muerte inminente, sentí que mi espíritu atravesaba todo el gris circundante que trascendía ese mundo desesperado y en algún lugar oí un victorioso sí en respuesta a mi pregunta sobre si finalmente la vida tenía sentido. En ese momento se encendió una luz en una granja lejana recortada en el horizonte como una pincelada de color radiante en aquel amanecer grisáceo de Baviera, y la luz brilla en medio de la oscuridad. A veces podemos nosotros hacer esas preguntas como él preguntó, ¿la vida tiene sentido? Y hubo dentro de su interior oyó él un sí victorioso. Sí tiene sentido. Así que lo que vivamos, lo que hayamos vivido o estemos viviendo, tiene sentido la vida. Hay un sentido. Y eso es importante, por eso me gusta este libro, porque eso nos lo recuerda. Nos recuerda que tiene sentido la vida. Aún estés viviendo el proceso más doloroso o hayas pasado por un proceso muy doloroso, tiene un propósito, tiene un sentido, tiene un para qué. Y eso es lo que quiero de alguna manera inspirar cuando estoy leyendo todo esto. Y pues me gustaría leer sus comentarios, saber qué les está pareciendo toda esta lectura. Hoy platicaba con una amiga, me decía, es que no me gusta escuchar esas historias tan tremendas de todo lo que vivieron, todo. Le digo, pero es que hay una enseñanza. O sea, es, em, no nada más es con morbo saber todo lo que pasaron, o con tristeza, o con dolor todo lo que pasaron, sino también ver qué aprendizaje podemos tener esto y qué podemos poner en práctica hoy en nuestra vida. Y por muy difícil que pueda estar nuestra vida, siempre va a haber algún sentido y una manera de nosotros encontrarle lo positivo si nosotros lo podemos enfocar en lo positivo y no en lo negativo. Entonces, espero que les esté gustando. Nos vemos el día de mañana en nuestro día 10. Ya qué rápido, fíjense, ya vamos a estar en nuestro día 10. Sí, ¿verdad? 9. Hoy fue el día 9, mañana 10. Mm, Fíjense qué rápido. Pero pues bueno, nos vemos
el día de mañana. Muchas gracias a todos los que se conectaron, tanto en Facebook como en TikTok. Gracias, gracias. Nos vemos pronto. Espérenme aquí, estoy tratando de cerrar. Gracias por tantos corazoncitos. Gracias, Talis. Gracias, gracias. A ver, ahora acá en Facebook cerramos. Gracias, Talis.